lo que yo entiendo, sí hubo una modificación que hizo el Papa Francisco, ya lo habíamos comentado de hecho aquí en la clase, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es de que quien comete el aborto y quien colabora, sí caen en el caso de excomunión. ¿Qué fue lo que modificó el Papa Francisco? Anteriormente, antes de que él hiciera esta adaptación, solamente podían levantar la excomunión, era un pecado reservado, ¿sí? Reservado a la confesión, por lo tanto la absolución por parte del obispo y a los padres que él designara. Cada obispo designa en su diócesis, pero en nuestro caso, aquí en Aguascalientes, estaba reservado a los padres penitenciarios en catedral. Entonces ustedes van a catedral y ya ven que están los padres ahí confesando. Entonces los padres que están en catedral podían absolver del pecado del aborto durante todo el año. Aquí en Aguascalientes teníamos el privilegio de que los obispos cada año daban la facultad de que todos los padres podíamos absolver también del pecado del aborto quien lo hubiera cometido o quien lo hubiera apoyado a él en la cuaresma. ¿Sí? Y el cambio que hizo el Papa Francisco fue de que ya ya permite que todos los padres podamos absolver del pecado del aborto en cualquier época del año, en cualquier día. ¿Sí? Entonces, sí. Yo tengo un presente que una vez usted me dijo, sí. La iglesia es madre, no madrastra. Sí. Qué bien. Sí. La iglesia es madre, no madrastra. Exacto. Y por eso busca el bien de sus hijos, ¿verdad? Y entonces, aquí, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el hecho de que fuera pecado reservado anteriormente, hacía caer en la cuenta de la gravedad del acto cometido. Entonces, a mí me tocó 2 o 3 veces decirle a alguien que llegó a confesarse de ese pecado, pues no, yo no puedo absolverlo, tiene que ir a catedral. ¿Sí? Y esto, pues los sacerdotes como que, de por sí traen la cruda moral, ¿verdad? Pero también hacerles ver que no cualquiera puede absolver de ese pecado, pues ya pedagógicamente creo que era conveniente. Porque el Papa Francisco dio esta nueva disposición atendiendo al año de la misericordia y viéndolo desde el punto de vista precisamente del perdón y de la iglesia, que es madre, ¿verdad? La ley suprema de la iglesia es el bien de las almas. El bien de las almas. Entonces, si una mujer aborta, ya va y se confiesa y ya en ese momento, o sea, ella ya puede ir. Ya puede confesarse con cualquier padre. Sí. Pero ya puede ir a comunicar. Sí, pero acuérdense, sí. Por eso les digo, a mí pedagógicamente se me hacía mejor que quedara como pecado reservado. Con esta modalidad de que aquí en Aguascalientes, en Cuaresma, se nos daba la potestad de poder confesar y dar la absolución. Sí, se puede confesarse e ir a la comunidad. Pero acuérdense, no es nada más ir, pues abortar y no voy y me confieso y qué pasa, ¿verdad? Me parece que hay 5 requisitos para una buena confesión. Y si esos 5 no se cumplen, la confesión también queda inválida. ¿Sí? Aquí estás 5 requisitos. Entonces, si yo voy y no hay dolor de los pecados, o sea, no estoy arrepentida de haber cometido ese pecado, por confesión queda inválida. Y además, voy y me confieso, ya vamos a abortar, porque no hubo un verdadero propósito de mí. Entonces, esa confesión la hace inválida a la persona. Y no es necesario que haya una declaración, simplemente por la actitud de la persona, la confesión queda inválida. Y ahí viene las cuantas que vamos a realizar. ¿Habrá quien aborta una vez y vuelva a abortar? Sí los hay. ¿Y por qué? Por lo que ya hemos también mencionado en las clases anteriores, hay gente que va callando su conciencia. Entonces saben, identifican que el aborto no está bien. Y a la mujer que aborta,
¿sí? Le queda una herida tan profunda y tan grande que es difícil de sobrellevar, difícil de sobrellevar. Y entonces, a mí me toca luego verlo en la confesión, porque la confesión le abre a uno el corazón. Entonces usted la puede ver en la calle y bien tranquilas. No, una vez, pero dos. Sí, pero es eso, ¿verdad? Quien se acostumbra o quien calla su conciencia. Son los que suelen hacerlo. Y luego también con nuestro ambiente y nuestra cultura actual, donde, por ejemplo, la pastilla del día después. Nos dicen, no, todavía ni es persona, ¿verdad? Y luego con la duda, ¿verdad? De si hubo fecundación o no. Entonces, ¿qué pasa ahí con la pastilla del día después? Pues simplemente está la intención. Entonces ya con eso se convierte en pecado de aborto por la intención. ¿Sí? Sí. Y le digo, sí, hay quien va cayendo la conciencia y se va metiendo a ese ritmo de pecado. Es como el que se dedica al narcotráfico. O sea, es una situación más o menos semejante en cuanto a, la manera de callar la conciencia. El pecado es diferente, ¿verdad? Pero el ritmo de vida y el pecado en el cual se meten es semejante. Sí, sabe. Pero cuando es por ignorancia, por ejemplo, yo no sabía que la pastilla del día después era abortivo. Ahorita le va a traer una pastilla y se la toma. No, No, le va a traer una pastilla de la que sea y usted se la va a tomar. Va a abrir la boquita y yo se lo voy a echar así. ¿Se la va a tomar? ¿Qué va a preguntar? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué las otras no preguntan? Es que también son justificaciones a veces no válidas. Conmigo vienen y me dicen, padre, sí, por ejemplo, cuando les digo los métodos anticonceptivos, yo les pregunto, y habrá quien se moleste, esto se dice. Están utilizando métodos anticonceptivos, cuando yo veo más o menos la edad, ¿verdad? De las señoras o señores también que se acercan a confesar, cuando me dicen que si les pregunto qué está usando, ¿sí? Entonces hay a quien yo he citado en la oficina para platicar y por lo menos a grandes rasgos les digo qué es lo que están usando y les digo, ¿por qué no preguntan cómo funciona? Para nosotros no nos creen, de verdad, al padre no le hacen caso. Uno les dice, mire, esto está mal porque le está causando esto y esto y esto, no nos hacen caso. Les digo, pues pregúntele a su doctor por lo menos. Al doctor todo le aceptan sin preguntar nada. Tómese esta pastilla y se la toma. Hay que preguntar para qué es, ¿sí? Y cómo funciona. Yo creo que eso es clave para cualquier medicamento, Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Sí. Ahora que me fui de vacaciones, yo les he platicado a algunos, yo me quedé admirado por la atención en el hospital donde anduve por ahí. Fui con unos amigos de un matrimonio que a mi amiga la operaron, entonces nosotros estar en un hospital y vamos a otra cosa, la verdad que sí. Y luego las farmacias, yo cada que voy, a mi amiga le manda medicamentos porque le sale más económico comprarlo allá. Y siempre me manda cargado con los frascos para comprar la medicina. Y yo me fijaba que llegábamos a la farmacia y luego pues ya checaban que fuera la persona y le hacían la cuenta y le cobraban y luego los mandaban a una ventanita a un lado. Y yo decía, bueno, pues si ya están ahí, pues ya que les entreguen, ¿no? Y en esta ocasión mi amiga me explicó, dice, es que antes de entregarte cualquier medicamento, en la farmacia te tienen que explicar los efectos secundarios. Entonces están todos, y sí, están en esa ventanita, o sea, les hacen la cuenta, checan que sea la persona, checan que coincida el nombre con la receta, y luego ya que les cobran, los pasan a la otra ventanita para que les entreguen, y ahí llega una persona de la farmacia, yo imagino que es un químico o un responsable de la farmacia, que dice, mira, usted le vamos a entregar esto, que tiene como efecto secundario esto y esto y esto y esto, o puede causar esto y esto y esto. Perfecto, entonces ya se van. Parece que en Estados Unidos son muy dados a las demandas, ¿verdad? Entonces si a alguien no le dicen, sí. Y nosotros aquí, el PVC es bien fácil de poner, ¿verdad? Por aquí está Lucy, que es enferma, sabrá de ese tipo de cosas, ¿no? Y dura 3 años, si no me
recuerdo, es hormonal y por lo menos el que yo sé, porque creo que ya hay ahorita variantes, impide la ovulación, porque a través de hormonas inhibe aquella que les provoca la ovulación a las mujeres. ¿Qué está pasando? Bueno, por ahí leí que al impedir la ovulación, las mujeres, porque su cuerpo así trabaja, está acostumbrado a que cada 28 días, son muy regulares, cada que viene, se elimina el óvulo, pero se elimina con una cantidad de sangre. ¿Sí? Entonces, así está acostumbrado su cuerpo. Cuando se inhibe la ovulación, no se está eliminando la cantidad de sangre que se debería de eliminar naturalmente en la mujer. Entonces, uno de los efectos secundarios de ese implante es que al acumular la sangre puede provocar un derrame cerebral. Coágulos. Hacer coágulos. Sí. Coágulos. No, pero pónganse ahí, si no van a quedar embarazados, no hay ovulación, pues claro que no va a haber. Pero los efectos secundarios nunca se los dicen. Además, siempre el manejo de hormonas es bien delicado. Bien delicado. ¿Sí? Y dicen, de hecho en el radio, en Radio Grupo yo he escuchado, que cuando quieran embarazarse, nomás es que se lo quiten y ya. No es cierto. No es cierto que el hecho de meter hormonas desajusta todo el sistema fisiológico. Sí, ya ves, hay que esperar un tiempo a que se equilibre otra vez toda la. Vamos a empezar ahora por ahí atrás. Candy. ¿Qué tal? En la teología moral, las categorías básicas están constituidas por la fundamentación de lo ético que se encuentra en la libertad y en la responsabilidad humana frente a la realidad. La presencia del sujeto ético capaz de formular las decisiones correspondientes como individuo, vertiente subjetiva conciencia, que forma parte de un grupo, vertiente objetiva ley, frente a las alternativas planeadas y a la respuesta concreta, sea negativa, pecado, sea positiva, conversión, que el sujeto ético pronuncia mediante su vida cotidiana. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo las opciones frente a mí. ¿Sí? Por ejemplo, la mañana, simplemente, para irnos a trabajar, irnos al estudio, para ir a celebrar con las horas a las 6 de la mañana, tengo la opción de me levanto o no me levanto. ¿Verdad? ¿Me levanto o no me levanto? Y ahí viene la cuestión subjetiva. Yo soy el que decido. Y mi conciencia me dice, ¿qué tienes que hacer? Ir a celular, ¿verdad? Levantarte, prepararte, disponerte, ir a trabajar y estudiar. ¿Qué dice la vertiente objetiva? O sea, el ambiente en el cual yo me desenvuelvo. Por ejemplo, yo si no me levanto, voy a afectar al horario de las manos. Y ellas se van a quedar sin sonrisa este día. ¿Sí? Entonces, si yo voy y cumplo con lo que tengo como obligación, pues voy a estar bien frente a los demás. Lo malo decía, padre, si viene, si nos cumple, si no nos falta la misa. ¿Sí? Entonces la vertiente objetiva. Y luego, también ante esa posibilidad de decisión, o bien, digo, no me levanto. Aquí me quedo. Entonces ahí viene que yo opto por el pecado. O bien, me levanto, me dispongo, voy, celebro, y entonces viene la conversión. ¿Sí? Hay gente que va y se confiesa de la tentación, no de los pecados de pensamiento, que es diferente. El pecado de pensamiento es cuando yo ya consiento ese pensamiento negativo, entonces caigo en el pecado. Cuando yo lo rechazo, entonces es conversión y se convierte en virtud. ¿Sí? Entonces ahí hay que saber qué es lo que sí se convierte en pecado, qué es lo que no es pecado y no lo tengo que confesar. Quise darle un chanclazo a mi hijo, pero me aguanté y eché la chancla abajo de la cama. Convirtió en una virtud, ¿no? Porque hasta dominé mi temperamento, mis deseos de darle chanclazo. Y se convierte en virtud. Y eso no lo confesar. Hay gente que llega y dice, ay, es que me dan unas ganas de cachetar a mi marido, me dan unas ganas de chanclear a mi hijo. Pero no lo hice. Entonces se convierte en una virtud. ¿Sí? Entonces, mucha atención con eso.
Les digo que estamos viendo el sándwich o la hamburguesa o el taco casi desglosado, sí, pero en realidad cuando se nos presenta todo está junto. Entonces aquí vemos cómo vamos optando y qué es lo que se tenemos que confesar. En cuanto al pecado de pensamiento, por ejemplo, si en el momento se viene un mal pensamiento o un pecado y dices, no, lo retiro, o sea, empezando a hacer oración, ¿entra el pecado, se tiene que confesar o ya queda? No, porque se quedó en el grado de tentación. Y lo rechaza uno. Sí, exactamente. Rechaza uno y ya. Llega con la suegra, la suegrita, ay, hija chula, pero bienvenida. Y por dentro entra la tentación de, ay, es cierto, ¿verdad? Pero cuando uno le hace caso a ese pensamiento que le llega así, luego es instantáneo. Entonces, ay, a mí también me da mucho gusto ver ahí. Otro padre, pero cuando decide uno, sí, por dentro y entonces está uno cayendo, está consintiendo el mal pensamiento y entonces sí se convierte en un pecado de pensamiento con una gravedad más baja, a lo mejor ni siquiera llega a pecado mortal, porque ya les dije, ¿verdad? Casi en ese orden se va a ver pensamiento, palabra, obra y omisión. No es lo mismo que yo piense, mujer vieja, que se diga, sácame para allá, mujer vieja. Yo se lo diga de palabra. Más si le doy sus cachetadas, es de obra, o sea, ya no se veía que no estoy la viendo por allá. Sí. O de omisión, que a lo mejor la viejita está muriendo o algo y yo no le llevo su medicina. O no le llamamos. La persona humana, el sujeto moral. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados a su juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Son buenos o no malos? Entonces, ¿quién es el sujeto moral? El hombre. Nada de que, ay, el animalito es más bueno que uno, o es más noble, ¿no? Ellos actúan por instinto y nosotros tenemos la obligación de cuidarlos, ¿sí es cierto? Y hay ciertos comportamientos que se asemejan al ser humano, pero no podemos hablar de bondad o maldad de un animalito, incluso ni cuando ataca, actúan por instinto. Sí. Actúan por instinto y por defenderse, o porque así los fueron educando los amos, ¿sí? Entonces, ¿quién es sujeto de la moral y a quien se le puede calificar de que actuó bien o mal? Es al hombre, no a nosotros, ¿sí? La moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, del fin que se busca o la intención y de las circunstancias de la acción. Continúa, por favor. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto de querer, según que la razón le reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Hasta ahí. Entonces tenemos las tres fuentes de la moralidad: el objeto, el fin o intención, y las circunstancias. No se les olvide esto, ¿sí? Para el examen, lo voy a preguntar: ¿cuáles son las fuentes de la moralidad? Nomás esa pregunta bien. ¿Sí? Entonces, aquí viene ya definido el objeto. ¿Qué es el objeto? Pues aquello que quiero lograr, aquello que voy a alcanzar a través de la forma de actuar. ¿Sí?
quiero lograr una licenciatura, es el objeto, ¿verdad?, del deseo, o sea, hacia donde tiendo, lo que quiero alcanzar, lo que quiero lograr. Quiero cruzar al otro lado de la calle. Ese es el objeto. O sea, simplemente irme al otro lado de la calle. El fin o la intención, ¿para qué? ¿Para qué me voy a ir de aquel lado? ¿Para qué quiero ser licenciado? Ahorita vamos a ver la definición también de esta parte. Y la circunstancia, lo que está en torno actual y que puede agravar o puede disminuir la bondad o la maldad del día. Eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención está ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin. Es un elemento esencial en las calificaciones moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Mire el término de lograr, apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último de todas nuestras acciones. Una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad. Sí. Por ejemplo, yo ahorita les hablaba de lograr una carrera, una licenciatura. ¿Qué va a hacer que yo tenga frente a mí ese objetivo o ese fin? Pues que se muevan varios caminos, ¿no? Por ejemplo, simplemente tengo que cursar todas las materias que el currículum requiere, que quiere. Tengo que ir gradualmente pasando de grado. ¿Sí? Tengo que llegar temprano, porque si no las faltas me van a impedir alcanzar el fin. Puedo estar inspirado por la avaricia. A lo mejor yo quiero lograr tal licenciatura, pues para ser rico, para ser rico. Entonces, vean cómo puede haber varias intenciones que nos conducen a un mismo fin. ¿Sí? ¿Nos ayuda, por favor? Una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira y la maledicencia. Maledicencia. El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una intención mala sobrevenida como la vanagloria convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno como la limosna. Las circunstancias comprendidas en ellas, las consecuencias son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra como actuar por un miedo a la muerte. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Sí, pues aquí entramos al campo de las circunstancias. Muy importante eso que está al final, ¿verdad? Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos. Es decir, sea algo malo, las circunstancias no van a cambiar eso. Va a seguir siendo malo, pero puede ser menos malo o puede ser más malo.
Eso sí. ¿Sí? Tienen aquí varios ejemplos. Bueno, primero, el fin no justifica los medios. También ya lo habíamos visto. El fin jamás va a justificar los medios. Esa es una mentira que se ha difundido a lo largo de la historia de la humanidad y en todos los ámbitos del mundo. ¿Sí? Pues es que queríamos, no sé, construir tal cosa, pues tenemos que destruir aquel pueblito que estaba allí. Iba a ser para el beneficio de los demás pobladores. Teníamos que destruir esto. Sí les he platicado que a los de Pajonal ya les van a tumbar sus casas, ¿verdad? No sé si todos conocen dónde está Pajonal. Pajonal es una colonia que es de nuestra parroquia y que está enfrente de la isla San Marcos. Son los que cuidan los coches cuando hay la feria de las calaveras y le ponen cuota voluntaria, porque ellos viven ahí arribita. ¿Sí? Pero viven bien. No, Bueno, es que tienen Ahora no tienen ni agua. hasta hacer otro de propiedad. Pues no tienen De nada. ellos está listo, pero eso. Eso no sabía. Cuando yo llegué a la parroquia, y sobre todo en este tiempo, llegué el 20 de noviembre, que estaban los rosarios de la Virgen de Guadalupe, a mí me gustó que fui llegando a las comunidades y siempre les preguntaba, ¿cómo nació esta comunidad? Y entonces les pregunté a los de la Teresa, a los de la Santa Cruz, a los del Pajonal. Me decían que ahí el Pajonal eran 3 ranchos. Si los que viven aquí en Loma Bonita se acordarán un poco más de eso. Sé que eran 3 ranchos que estaban ahí pegados y ellos eran los trabajadores de los ranchos. O sea, ellos eran los que sembraban, los que ordeñaban, y los patrones, los dueños de los ranchos, les empezaron a regalar a algunos de ellos su terreno para que ahí vivieran. Algunos les vendían. Y el chiste es de que todos son propietarios y tienen sus escrituras menos uno de ellos, porque ahí me dieron un chisme. ¿Sí? Cuando hacen la isla San Marcos, bueno, más bien el Boulevard San Marcos, ¿verdad? Porque la otra vez me estaban diciendo que sí pasaba, que el Boulevard San Marcos era un río. Sí, yo de eso no me acuerdo, yo pasaba por ahí, pero no me acuerdo. Entonces dicen que era un río, luego por aquí venía el Mosinique, ¿no? Y que sí se formaba, ellos quedaban como en una isla y por eso le pusieron la isla San Marcos. Sí, pero digo, por eso le pusieron isla San Marcos, porque se formaban como una isla. Yo creo que el nombre original era ese, ¿no? Incluso algunos de aquí de Loma Bonita dicen que cuando había juntas de catequistas iban para allá, que era muy bueno, estaba lleno de árboles que tumbaron y que nadie se dio cuenta. Entonces era como un microclima. De eso sí me acuerdo cuando veníamos caminando a la ciudad de los niños, esa parte era más fresca y sí estaba diferente. Entonces era como un oasis dentro de la ciudad, o las orillas de la ciudad. Bueno, entonces en el Boulevard San Marcos obviamente está proyectado para ser zona comercial. Y se fijan, de aquel lado del Pajonal hay calles ya trazadas, tienen los arbotantes y todo para el alumbrado público, y parecería un fraccionamiento, que más bien van a ser oficinas. Cuando hicieron todo eso, las máquinas ya se iban a meter a tumbales, ¿Por qué pensaron que eran paracaidistas? Y entonces ellos salieron con sus escrituras y dijeron, Pero el dueño del rancho vendió todo. o sea, Luis Armando, creo que cuando compró, no todo, creo que lo que está del lado de ellos no es de Luis Armando, nada más lo de Luis Armando. Pero pues él fue el que tropezó, sí. Como también hay espositos para que quitar toda una área. Porque está el de Monterrey y sí le pusieron el nombre y ahí sigue la gente. Quieren quitar todo. De hecho, por ahí la parte de Jesús María tiene ahí unos terrenos que le donan en esa parte que sí, sí cambiaron el nombre. Entonces vean, por ejemplo, ahí pues el fin no justifica los medios. A lo mejor es para embellecer el ambiente, claro, porque todo se ve homogéneo, pero es gente que vive ahí, que toda la vida estuvo allí. Sí, exactamente. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Luego a veces nosotros nos justificamos con eso. No, pero es que obtuvimos algo bueno. Pero ya, por el hecho de que los medios no sean lícitos, ya hacen la acción totalmente mala. ¿Sí? Aunque yo, por ejemplo, si alguien
necesita una transfusión de sangre y yo voy y le pago a alguien, me aprovecho de a lo mejor de su necesidad y voy y le pago para que me done la sangre que yo necesito, ya ahí estuvo mal. ¿Sí? Ahí ya la cosa estuvo mal. ¿Sí? Sí. Hace ratito estábamos en la clase de San Esteban y estábamos tratando el de Sí. Estábamos preguntando que qué pasa en los casos cuando ya tienen una enfermedad terminal y la persona decide que su cuerpo sea, que pruebe medicinas en niños para pues, ver si después encuentra una posible cura. Una posible Sí. cura. Ahí, ¿qué pasa, padre? ¿También el fin justifica los medios o no? Bueno, en este caso hablamos de circunstancias. ¿Sí? Estamos hablando de circunstancias. Entonces, aquí el fin es bueno. Los medios, por lo menos estamos suponiendo, estamos partiendo de que son buenos. O sea, creo que aquí no caemos en el caso del fin justifica los medios de manera negativa. O sea, ¿por qué yo voy a permitir que experimenten con mi cuerpo? Porque probablemente esta sustancia que están a lo mejor ahorita experimentando puede salvarme la vida y puede salvarles a otros. ¿Sí? Si yo sé que lo que me van a inyectar es veneno, pues ahí sí ya no. Lo que ya no está permitido es la eutanasia, eso sí ya no. Pues yo sé que mi enfermedad es terminal y voy a sufrir mejor, pues ya que no nada. O yo voy a una clínica y me interno y pues inyectame el veneno, y entonces yo ya de antemano sé que esa sustancia me va a matar y es dañina. Sí, y ahí sí estamos justificando el uso de esos medios para el cáncer. ¿Sí? No, por eso, o sea, acá no hay esa presentación, o sea, al contrario, es una esperanza para que la persona se salve y para que haya cura para otros. Hay un caso aquí en la diócesis de Aguascalientes de un sacerdote que lo mandaron a estudiar a Roma. Y estando allá en Roma, desarrolló un tipo de cáncer muy raro, ¿sí? En la cabeza. Entonces el padre, yo me acuerdo que aquí yo ya era seminarista y hablaban de él así como que ¿qué está pasando con el padre? Pues está muy mal y que el padre ya no va a regresar porque llegó a tal gravedad su enfermedad que ya no podía viajar. Fue una cosa bien tremenda y el obispo tenía que decidir qué hacemos con él. Y resulta, cuando uno se va a estudiar al extranjero, por ejemplo en este caso en Italia, me tocó porque yo tuve esa experiencia, dentro de los trámites consulares te piden que tú firmes un compromiso donde si tú te enfermas, tu atención de la salud no le va a costar al país que te recibe, en este caso Italia. Entonces, ¿quién va a asumir los gastos de enfermedad? Pues tu país, o tú de manera personal. Entonces, imagínense, bajo esa situación, luego el padre gravísimo, con un tipo de cáncer extraño. Por ahí, en el Colegio Mexicano, en Roma, que es donde llegamos a vivir los padres diocesanos, está un señor trabajando desde hace mucho tiempo, él es económico, él ayuda con toda la acción de la administración. Él era seminarista y llegó allá a Roma y bueno, se enamoró y ya dejó el seminario y todo, y se casó con una italiana. Y la señora, su esposa, es enfermera. Entonces, ¿quién sabe cómo le hizo la señora? Los italianos son bien corruptos, también como nosotros. Eso se parece mucho a nuestra sociedad. Y entonces ella arregló todo de tal forma que se pudo asegurar al padre. Y lo llevaron a atención a un hospital. Y entonces el padre entró a un programa experimental para tratar ese tipo de cáncer. Y el padre aquí está. Se alivió y eso sí, dice los padres que les tocó vivir con él, bien pesado, ¿verdad? Se tuvo que ir una de sus hermanas, me parece, porque era estar con él todos los días. Y algún padre me decía que incluso llegaron, ya después de que le aplicaron el tratamiento inicial, que empezaron a ver avances, le tuvieron que hacer una regeneración de sangre. Quién sabe, bien raro que le cambiaron toda la sangre porque se quedó sin defensas. Y decían que cuando iban a visitarlo los padres de Aguascalientes, él estaba en un cuarto
aislado y con una bolsa de plástico, de tal forma que mientras estaban en el tratamiento experimental, pues no se contagiara de nada, porque entonces ahí se moría, ya no de la enfermedad del cáncer, sino de una gripa, así como los del SIDA, porque los del SIDA se les su sistema inmunológico. Y entonces el padre, ya cuando salió y todo, no sé si sí le dio otra vez la viruela y el sarampión y todo, sin defensas, pero aquí está el padre, gracias a Dios se recuperó y ya hasta arregló un templo que se llama San Felipe. Así les puedo decir porque pues, es un caso positivo. Padre Mario Villero. Sí, a mí todavía me tocó cuando ya yo me fui a estudiar que él seguía yendo a sus chequeos. Ya no tenía la obligación, pero él lo hizo también como agradecimiento. Dice, pues es que si me salvaron la vida, dice, ya nomás nada me cuesta. Bueno, lo que estaba el avión, pero digo, creo que cuando yo estuve allá, ya le tocaba ir cada 3 años y creo que ahorita ya tiene que ir cada 5 años, algo así, a que lo vuelvan a checar a ver cómo va el tratamiento. Pero eso fue un tratamiento experimental y les entonces, algo bueno. Parece que Jesús discutió mucho con los fariseos porque, por ejemplo, les gustaba ir a dar limosna al templo, que era algo muy común. Pero cuando iban a dar la limosna, llevaban a los tromperos por allá en Ciudad y luego pasaban con sus mantos grandísimos y luego volteando el cobre a toda la gente. Y así con la foto, ¿verdad? Y así con la foto así, un monche de billetes así como que vean todo el poder de la regalada al templo. Entonces, un acto bueno, que era la limosna, o añadieron algo negativo, como es la vanagloria, el protagonismo entonces se convierte en algo malo. En cambio, la viejita, yo creo que se pasó por los años y nosotros ahí haciendo su espectáculo, pasa la viejita y cosecha sus 2 monedas. Dice Jesús, ella en su pobreza dio más que todo, porque dio lo que tenía para ella. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, vemos aquí pues cómo las circunstancias modifican la gravedad, la bondad, un acto más no le cambia la cualidad, ¿sí? No le cambia la cualidad. Algo bueno lo va a hacer, pero si le añadimos algo malo, ¿sí? Y algo malo puede disminuir su gravedad. Ya hemos dado el ejemplo de cuando alguien mata en defensa propia. Entonces, no es algo bueno, aunque sea en defensa propia, es un acto malo. Pero, por haber defendido en primer lugar tu vida, porque es obligación, y en eso mataste al otro, queda como pecado venial. Sigue siendo pecado, sigue siendo alguna maledicencia. Sí.